Bueno, ahora vamos a aprender cómo trabajar con imágenes, ¿ok? Para esto lo que hice fue preparé tres imágenes de 200 píxeles por 200 píxeles, otra de 400 por 400 y otra de 800 por 800 que vamos a ir utilizando a lo largo del video. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar acá una sección que se va a llamar imágenes. Seguido de esto vamos a escribir IMG y vamos a darle Enter para que Emmet nos autocomplete la etiqueta IMG. Acá en src es la propiedad source que nos está pidiendo la fuente de donde se va a cargar esa imagen, ¿ok? En este caso le vamos a decir 200.png. ¿Por qué le estoy poniendo el nombre así? Bueno, porque la imagen está en el mismo directorio que el HTML, ¿ok? O sea, están los dos en el mismo nivel. Pero si yo tuviera una carpeta acá, por ejemplo, una carpeta que se llame Assets, y tuviera acá dentro esta misma imagen, en ese caso yo tendría que, en vez de pasarle de esta manera la dirección de la imagen, tendría que hacerlo de la siguiente manera. Assets, acá en este caso el Visual Studio Code ya nos está autocompletando, pero tendría que hacerlo de esta manera, ok, eso ténganlo en cuenta. Bien, ahora voy a borrar esto y voy a borrar esta carpeta que se llama Assets. Bien, ahora lo próximo que tengo que hacer es añadir la propiedad alt, que es el texto alternativo en caso de que no pueda cargar esta imagen, ok. Entonces acá le vamos a poner texto alternativo. Grabo esto, actualizo y acá vamos a ver que me cargó la imagen. Ahora, ¿qué pasaría si no pudiera acceder a esta imagen que está acá? O sea, a la fuente. Voy a agregarle una S para generar un link o algo que no existe. Entonces cuando actualice vamos a ver que me dice texto alternativo. Y esto me está apareciendo ¿por qué? Porque no pudo acceder a la imagen que le estábamos pasando por parámetro. Bueno, ahora lo voy a poner bien nuevamente. Grabo, actualizo y acá me aparece la imagen que teníamos antes. Bien, esta sería la manera más básica de cómo cargar una imagen. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de densidad, ¿ok? ¿Qué es esto de densidad? Bueno, densidad es básicamente la cantidad de píxeles que nosotros tenemos por pulgada, ¿ok? O sea, imaginémonos que tenemos un monitor de 10 pulgadas por 10 pulgadas. La cantidad de píxeles que nosotros tengamos en esa pulgada va a ser la densidad que nosotros tenemos en nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un monitor de 32 pulgadas y tenemos una resolución de Full HD que serían 1920 por 1080 píxeles, nosotros vamos a tener una cierta cantidad de píxeles en una pulgada de un monitor de 32. Pero si nosotros a ese monitor de 32 pulgadas le subimos la resolución a 4K, la cantidad de píxeles que tiene esa pulgada va a aumentar. Entonces, por lo tanto, aumenta la densidad de esa imagen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que vas a tener imágenes mucho más nítidas porque la cantidad de espacio física no muda. Lo que muda es la cantidad de píxeles que puedes poner dentro de ese espacio. Entonces, vas a tener por ahí una imagen mucho más detallada de lo que podrías tal vez con una imagen Full HD en un monitor de 32 pulgadas, ¿ok? Y para nosotros ver esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir IMG y acá le vamos a decir la misma imagen, .png, acá le vamos a poner lo mismo, texto. Y vamos a utilizar una propiedad que se llama srset, donde nosotros le vamos a decir 200.png, no, le vamos a decir 400.png para que nos cargue la imagen de 400 cuando detecte el doble de la densidad, ¿ok? Y lo mismo para la siguiente, vamos a poner 800.png cuando sea el triple. Bien, y ahora, ¿y cómo pruebo esto que está acá? Vamos acá a nuestro Chrome y acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer clic derecho en inspeccionar y acá vamos a hacer clic en este celular que tengo acá que tiene un icono en una tablet, ¿ok? Voy a agrandarlo para que se vea en este icono que está acá. Ahora, acá, en esta parte donde estamos acá, nosotros vamos a ver que está marcado en 3.0. Lo que vamos a hacer es, primero lo voy a poner en 1, ¿ok? Y acá voy a hacer clic en la pestaña que dice Red porque lo tengo en español, pero si lo tiene en inglés va a decir Network. Acá actualizo y vamos a ver lo siguiente, que me está cargando la imagen 200.png. Voy a hacer una cosa, voy a borrar esto que está acá para no confundirnos. Bien, ahora vemos que me está cargando esta imagen, pero ahora cuando yo le ponga una densidad de 2, lo que van a ver acá es que no se modifica el ancho de la imagen, pero me va a cargar la imagen de 400. ¿Y esto por qué? Porque aumentó la densidad, entonces ahora detecta que en ese mismo espacio puede poner una imagen con una mayor resolución. Entonces, no sé si se llega a ver bien acá en el video, no sé cómo va a quedar esto en el video, pero en todo caso lo que pueden hacer es bajarse las imágenes y hacer esta prueba para que lo vean. Porque cuando le pongo la densidad 1 y actualizo, me carga la de 200 píxeles y acá vemos que la imagen queda un poco más borrosa, ¿ok? Pero cuando me paso a 2.0 y actualizo, acá me carga la imagen de 400 en el mismo espacio. Ustedes están viendo, el ancho no se modifica, es exactamente igual. Lo que cambia es la imagen. Acá en la solapa de red pueden ver cómo está cargando cada imagen, ¿ok? Acá estoy en 2.0, actualizo y me trae la de 400. Me pasa la de
voy a la de 1, actualizo y me trae la de 200, ¿ok? Pero el ancho de la imagen no se modifica, ¿ok? Eso porque está aumentando la densidad. Ahora, si lo paso a 3, van a ver que me trae la de 800. Acá en este caso sí creció la imagen. ¿Y por qué creció? Bueno, porque yo calculé mal la cantidad de píxeles, ¿ok? Entonces, por eso me pasé de más con los píxeles y por eso me quedó más grande acá en la prueba. Ahora vamos con el próximo punto, que es las imágenes responsivas. En el caso de las imágenes responsivas es parecido a esto que tenemos acá. Por ejemplo, voy a borrar esto del src y lo que voy a hacer es acá dentro de src le voy a decir 200.png. Le voy a decir que quiero que tenga un ancho de 200. Con esto se lo indicamos con la W del final, que significa width. Después voy a decir 400.png, le voy a decir que va a tener un ancho de 400 y le voy a decir 800.png que va a tener un ancho de 800, ¿ok? Ahora, para que nuestra imagen sea responsiva, o sea que para que dependiendo del ancho de la pantalla donde se está mostrando nuestra página realmente haga efecto y se cambien las imágenes, necesitamos indicarle la propiedad sizes que tenemos acá. ¿Y acá qué vamos a hacer? Dentro de esta propiedad nosotros vamos a definir algunas reglas, ¿ok? Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entre paréntesis indicamos max width, 2 puntos, y le voy a decir 480 píxeles. Acá lo que estoy diciendo es que cuando la pantalla sea entre 0 hasta 480 píxeles, que haga lo siguiente, que es lo que le voy a decir ahora, que quiero que esta imagen que tenemos acá, que ocupe el 100% del ancho de la pantalla. ¿Ok? Ahora voy a decir una coma y le voy a indicar otra regla más. Y le voy a decir que max width, que cuando tenga entre 480 y 1024 píxeles, que quiero que la imagen ocupe la mitad de la pantalla. Y la coma, le voy a decir 33W. Y con esto lo que le estoy haciendo es le estoy indicando que en cualquiera de los otros casos, que simplemente ocupe un tercio de la pantalla. Entonces, repasando, de 0 a 480, la imagen debería ocupar el 100% de la pantalla. Entre 480 y 1024 píxeles, la imagen va a ocupar la mitad de la pantalla y en cualquiera de los otros casos va a ocupar un tercio, ¿ok? Así que voy a grabar esto, ahora voy a actualizar y acá ya vemos que ya nos acaba de aplicar esta regla, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuestra pantalla tiene más de 1024 píxeles, entonces acá está ocupando un tercio y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Ven ahí cuando se mueve, acá arriba nos aparece el numerito de cuál es el tamaño actual de la pantalla. Bien, entonces ahora si me voy hasta 1023, acá vemos que ya nos ocupa la mitad ahora, que va a caer en esta regla que tenemos acá. Ahora, si lo hago más pequeño, vamos hasta 479. Ahí nos está ocupando todo el ancho de la pantalla. Y acá que podemos ver donde tenemos esto. Podemos ver que nos está trayendo solamente esta imagen. ¿Por qué? Porque detecta que con esta imagen ya es suficiente para cubrir los otros escenarios. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a aprender cómo trabajar con la etiqueta Picture, que lo que hace es que nos da mucho más control sobre las imágenes. La etiqueta Picture necesita por defecto que tenga una etiqueta IMG, si no, no funciona. ¿Ok? Porque esta va a ser la imagen que va a tener siempre por default. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a borrar todo esto que está acá. Vamos a poner, bueno, el alt, que lo saqué sin querer. Voy a poner el src y le voy a decir 200.png para que me traiga esa imagen por defecto. Ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a ir indicando en etiquetas que se llaman source, le tenemos que ir indicando por ejemplo, el src set. No es src, ok. Ahora le vamos a decir 400.png, 400W para indicarle el ancho de la imagen. Y lo que vamos a hacer es le vamos a decir a partir de cuándo queremos que se empiece a mostrar esta imagen. Esto lo vamos a hacer entre paréntesis, le vamos a decir min width, porque queremos que a partir de ¿cuántos píxeles? Vamos a decirle 480 píxeles. Queremos que se empiece a mostrar esta imagen que está acá, ok. Entonces voy a guardar esto y ahora lo vamos a ejecutar. Y acá vemos que se muestra esta imagen. ¿Por qué? Porque estoy por encima de los 480. Pero si bajo 473 se muestra esta imagen que tenemos ahí. 480 y pico, esa otra, ok. Bien, ahora, ¿por qué se muestra así de grande? Bueno, porque no le estoy indicando nada. Pero si yo le dijera acá sizes y le voy a decir max width, vamos a decirle, no sé, 1024 píxeles. Esto quiere decir que entre 480 y los 1024 píxeles va a tener la mitad o más. No sé, le podemos poner más, 70. Entonces la imagen va a ocupar el 70% de la pantalla mientras está entre los 480 y los 1024. Si me paso de los 1024, vamos a ver que vamos para arriba, ahí se vuelve a poner grande. Ahora lo que podría hacer es también decirle source y decirle srset. Le vamos a decir que me cargue la imagen de 800 y ahora le vamos a decir que media, le vamos a decir que a partir de, me faltan los paréntesis, vamos a decirle min
width, 2 puntos, queremos que a partir de los 1200 píxeles que se muestre esta imagen. Entonces nosotros acá vamos a agrandar un poco más hasta 1200 y a partir de los 1200 se tendría que empezar a mostrar esta imagen que se está mostrando o no. Porque no actualicé, no se está mostrando, porque me olvidé decirle el ancho, 800, guardo, actualizo y ahora 1200 se sigue sin mostrar. Porque está con la propiedad src. srset, grabo, actualizo y ahora sí me trae la imagen de 800. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros podríamos también tener esta configuración para distintos tipos de imágenes, ¿ok? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en esta resolución tenemos, queremos mostrar esta imagen. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tuviéramos el Dark Mode, que es muy común? Por ejemplo, en los sistemas operativos nosotros tenemos el Dark y el Light Mode, que es cuando te cambia el browser de color. Por ejemplo, acá en mi caso yo tengo una herramienta que se llama Wrycast, que me da algunos comandos y yo puedo escribir toggle system appearance, no sé cómo se pronuncia, le doy enter y esto me va a pasar el browser al tema light, y si hago lo mismo me pasa todo el sistema operativo a dark mode. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está cambiando de color porque el Chrome te toma automáticamente cuál es el tema que vos tenés seleccionado en tu sistema operativo. Esto también lo podrías configurar desde Chrome para que ignore el sistema operativo, pero bueno, yo en mi caso lo tengo configurado para que generalmente cualquier sitio que yo entre quiero que me tome automáticamente la preferencia de mi sistema operativo para que no tenga que configurarlo yo manualmente en todos los sitios. Entonces, con esta herramienta, con el Wrycast, lo que hago es estoy cambiando eso. Y esto en el caso de que no tenga esta herramienta o que no la quieran instalar, lo pueden hacer que está en Mac desde la configuración del sistema operativo. Venimos acá a configuración del sistema, vamos a aspecto y acá tenemos los aspectos. Por ejemplo, si yo pongo claro, acá vemos que me pasa al tema claro. Si lo pongo oscuro, me pasa negro como lo tenía antes. En este caso, con esta herramienta, lo que hago es justamente eso, me cambia automáticamente. Ahora, para continuar con la lógica o esto que estábamos viendo, un paréntesis. En el caso de Windows, no me acuerdo cómo se hace porque la verdad es que lo hice una sola vez, pero pueden buscar Dark Mode Windows y les va a aparecer segurísimo para probar estas cosas. Ahora, volviendo al ejemplo, venimos a donde dice Source y nosotros acá en este medio que está acá, nosotros podríamos indicarle que también quisiéramos que esta imagen se ejecute, por ejemplo, solamente prefers color scheme, es decir dark, y le vamos a decir que esta imagen solamente se muestre cuando estoy en dark mode. Entonces guardo esto, actualizo y acá vamos a ver que se está mostrando esta imagen. Pero ¿qué pasa si yo me paso al otro? Me pongo al blanco y ahora me va a mostrar la de 400, que acá en este caso me está tomando todo el ancho de la pantalla porque vamos a pasarlo vamos a cambiarle un poco esto, vamos a agregarle sizes y le vamos a decir que cuando max width sea 1400 que sea del 30% del viewport. Acá en este caso vemos que me está cargando la imagen de 400, ¿ok? Pero si yo ahora me paso al tema oscuro, vamos a ver que ahora me está cargando la de 800 y me está tomando esta query que hicimos acá. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener mucho más control sobre las imágenes. También, ¿qué pasa? Vamos a suponer que tenemos varios tipos de extensiones diferentes, o sea que tenemos otros tipos de imágenes, por ejemplo, las JPEG, que es generalmente la que utilizan los fotógrafos porque es la que más cantidad de colores tiene. Generalmente es un poco más pesada, pero tienen buena definición. En el caso de PNG es como el estándar hoy en día porque es como la más equilibrada entre calidad y peso. Después tenemos el GIF, que bueno, son esos que se utilizan mucho para los memes, que son las imágenes animadas. Y después tenemos un tipo de extensión que se llaman WebP, que este es un tipo de extensión al que Google le hace bastante propaganda, o le estaba haciendo bastante propaganda hace unos años, porque es la más liviana de todos. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos varios tipos de imágenes, por ejemplo, y nosotros queremos poner como principal que siempre me levante esta que dice WebP. Entonces nosotros podríamos tener exactamente este mismo bloque, nada más que sea, por ejemplo, WebP. Entonces, ¿qué pasa? Si el navegador no soportase el WebP, lo que haría es, diría, bueno, no lo soporta, ok, vamos a levantar este otro que tenemos acá. Entonces, por eso es tan importante utilizar este picture, porque nos da la posibilidad de nosotros tener muchísimo más control sobre las imágenes, ¿ok? Y bueno, gente, con esto acabamos de aprender cómo trabajar con imágenes en HTML, desde lo más básico hasta lo más avanzado que tenemos. En este momento, yo sé que cuando vemos por primera vez estas letritas que están todo acá y todos estos comandos que acabamos de escribir parece chino, pero después con el tiempo van a ver que es más fácil de lo que parece. Así que nada, no se preocupen que esto es paciencia, sentarse y escribir código. Y en el próximo video vamos a seguir viendo elementos multimedia, como trabajar con videos y con audio. Así que nos vemos en el próximo video.